Si quizás estás pasando por momentos difíciles, que la crisis económica llegó a tu vida, la enfermedad, la dificultad en el hogar, o estás pasando por momentos de incertidumbre, lo único que podemos y tenemos por seguridad que hacer es poner nuestra confianza en Dios. En momentos de crisis y dolor, lo único que nos va a fortalecer, lo único que nos va a ayudar a salir adelante y darnos la victoria es poner toda nuestra vida y confianza en el único que todo lo puede, y esto es en Cristo Jesús. Si quizás hoy estás evidenciando una tormenta en tu vida, solo confía en Dios, porque Él subirá a tu barca y la tormenta se va a acabar. Creo que por favor vayamos al libro de los Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56 en los versículos de 3 al 4. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Y dice así: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Quiero leerles este mismo pasaje en la versión lenguaje actual, que me gusta harto, y dice así: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Amén y amén. Spafford era un gran abogado y amigo del célebre evangelista D.L. Moody, y en 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico SS Ville du Havre, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero, mientras él se demoró en los negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por un gran incendio que estaba azotando en ese momento el lugar donde estaban. Durante la travesía del Atlántico, el Ville du Havre fue embestido por el buque inglés Locher y se hundió apenas en 12 minutos aproximadamente. Fue una gran catástrofe en ese momento, y gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas que fueron fatales de este barco, de este transatlántico, estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa fue la única que pudo sobrevivir y llegar a la costa oeste de las islas británicas. Y la señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales, y desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única salva. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Y se dice que durante el viaje, durante esta travesía que conducía a Spafford a través del sitio exacto donde se había hundido este gran barco, el capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunio buque. Al caer encuentra que allí era donde estaban sus hijas. El Señor le consoló con el mensaje que recibió de su esposa, y este hombre, Spafford, decidió irse a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente escribió los versos que componen una preciosa melodía que se basaba en las palabras de su esposa, y escribió una poesía que ha llegado a ser de gran consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicciones. Y esta canción se titula Estoy bien, tengo paz.
Esto fue lo que este hombre escribió y esto ocasionó o ayudó y ha estado ayudando a muchos creyentes hasta el día de hoy con lo que le sucedió, lo que él pasó en ese momento tan difícil y hoy trae consuelo para muchas familias. Y al final, al cabo, más adelante se nos dice que este hombre con su esposa lograron tener más hijos y vivir durante muchos años felices, pero en medio de este tormento, él sacó algo bueno que fue de gran ayuda para muchos que hoy en día también pasan por momentos difíciles. Y es algo notorio, es algo normal, es algo que nosotros suele suceder en nuestras vidas y pensar es que nunca queremos vivir momentos difíciles. Nosotros nunca quisiéramos vivir o pasar por momentos de angustia, de dificultad, de dolor, de tristeza. Es más, tratamos de esquivar, tratamos de hacer todo lo posible para evitar que vengan momentos de dificultad para nuestras vidas y nuestras familias. Es algo que naturalmente nosotros hacemos para evitar dolor o para evitar dolor a nuestros seres queridos. Pero es algo que nosotros debemos entender y es que es imposible evitar los problemas. Es imposible no pasar quizás por algún momento difícil de nuestra vida. No hay ninguna persona que haya vivido en esta tierra que no haya experimentado en algún momento alguna tristeza, algunos momentos de dificultad, algunos momentos de aflicción. Todos hemos pasado por momentos difíciles en alguna parte de nuestra vida. Pero lo que determina cómo vamos a salir de esas crisis que llegan es cómo abordamos lo que estamos pasando y en qué o en quién ponemos nuestra confianza. Es de saberse que es imposible evitar problemas. Pero cuando llegan esos problemas, lo que va a determinar de cómo vamos a salir de esos problemas es en quién, cómo o en dónde vamos a poner nuestra confianza. Todos podemos pasar por momentos difíciles, pero ciertamente llegará un final mejor para aquellos que decidan tener la actitud correcta y confiar en lo que verdaderamente vale la pena. Ahí es donde va a determinar qué va a pasar con nosotros en medio de la crisis. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras vidas y nuestras familias en momentos de dificultad? Cuando nosotros atravesamos las crisis, esos momentos difíciles en nuestras vidas, solo tenemos dos opciones: o dejarnos hundir por lo que estamos evidenciando, o sencillamente decidir pasar por encima de ello y confiar que todo saldrá bien, que todo va a pasar, que vamos a superar las circunstancias adversas que estamos viviendo, que vamos a poder lograr tener la victoria en medio de la dificultad o en medio del momento tan oscuro que quizás podamos estar evidenciando. Esa confianza es la que va a determinar si el final de todo será mejor o no. A pesar de la confianza en donde vamos a poner nuestras vidas, es lo que va a determinar qué va a pasar con nosotros después de atravesar o después de estar viviendo ese momento de angustia. El pueblo de Israel, el Señor le dijo que le iba a dar un mejor futuro. A pesar de la esclavitud que por más de 400 años los estaba agobiando, el Señor les dice que iba a descender, los iba a librar y les iba a dar algo mucho mejor. Les iba a dar una tierra propia, les iba a dar un futuro mucho mejor, en donde ellos ya no más iban a ser más esclavos, no iban a tener escasez, sino que ellos iban a ser propios, dueños de su propia tierra, pero también iban a ser de bendición para las demás naciones que estaban alrededor. Iba a ser este pueblo un mejor pueblo, tesoro escogido para Dios. Eso era el plan de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero en el momento que salieron
llegaron esas crisis, quizás esos momentos de incertidumbre que afectaban al pueblo. Primero salieron, se enfrentaron con un mar que era imposible pasar a nado. ¿Por qué? Porque llevaban niños, llevaban todos los enseres que habían sacado de Egipto, llevaban todo lo que eran animales y habían más de 2 millones de personas. Era imposible pasar al otro lado por medio del mar. Cuando se vieron enfrentados con esto, lo que hicieron fue llorar y angustiarse, porque como los egipcios los estaban persiguiendo, pensaron que en ese momento iban a perecer. Entonces el Señor les dice que no clamen, sino que marchen. Y a Moisés le dice, levanta la vara, y ahí es donde se abre el mar en dos y ellos pasan del otro lado en victoria. Pero esa no fue la única crisis que tuvieron. Se enfrentaron con que ellos necesitaban la comida. Empezaron a clamar, pero también empezaron a enojarse con Dios mismo, porque pensaron que iban a perecer en medio del desierto. También cuando les faltó el agua, también empezaron a criticar a Moisés y empezaron a enojarse con Dios. ¿Por qué? Porque les faltó el agua. Cuando los enemigos se enfrentaban con Israel para no dejarlos pasar, también empezaban a murmurar contra Moisés y enojarse contra Dios. Y si ustedes ven todo el trayecto de Israel por los 40 años que estuvieron en el desierto hacia la tierra prometida, en momento de las crisis, lo que hacía el pueblo de Israel era quejarse, era murmurar, y era con ese pensamiento de querer devolverse otra vez a Egipto, porque pensaban que no iban a salir de la situación que estaban evidenciando. Había incredulidad en ellos todo el tiempo que venían las crisis. Cuando fueron los 2 espías y 10 de ellos regresaron con malas noticias, todo el pueblo desfalleció también hubo incredulidad en ellos. Y esto provocó que toda una nación entera pereciera en el desierto y no pudieran ver la tierra prometida. Porque en medio de las crisis, lo único que hicieron ellos fue no confiar en Dios, sino desesperarse. Y lo que hacían ellos eran ir a los ídolos, confiar en algo que era pasajero, que no era nada para lo que ellos necesitaban. Y lo que provocó fue que no pudieron salir de la crisis que ellos estaban evidenciando en ese momento y perecieron en el desierto. Y toda la promesa que estaba sobre ellos no la pudieron ver, sino que recayó sobre la siguiente generación. Porque en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, lo que el pueblo de Israel hizo fue angustiarse más, desesperarse, tener incredulidad y murmurar, quejarse contra Dios, mas no confiar en Él. Y esto provocó que no pudieran tener la victoria y quedaron en medio del desierto postrados. Y esto es lo que suele suceder con muchos cristianos que lamentablemente en momentos de las crisis lo que hacen es enojarse con Dios, reclamar al Señor. Y lo peor de todo es que algunas personas que pasan por esos momentos de crisis abandonan la fe, se vuelven otra vez de sus caminos, dejan de asistir a la iglesia, hasta dejan de orar como si esa fuera la solución para el problema que están evidenciando. Y lo peor de todo es que se alejan del Señor porque no ponen la confianza, pero todavía siguen en la misma crisis y no han salido de la misma situación que están. Es más, cada vez va empeorando y empeorando la situación para ellos. Porque ahí lo que hicieron determinó lo que iba a pasar con ellos mientras pasaban ese momento de dificultad. Y era que no van a ver la solución definitiva. No van a ver la respuesta eficaz que tanto están esperando.
porque deciden poner la confianza en algo efímero, en algo pasajero, en algo que se va a esfumar y que no les va a dar la confianza, la certeza, ni tampoco la salida de lo que necesitan en medio de la tormenta. Y es que no solamente a ellos llegan las dificultades, es a todo el mundo. Pero lo que está determinando el final de cada persona es en quién ponen la confianza. ¿Qué es lo que hacen en medio de la tribulación? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es que están abordando la situación? ¿Y qué es lo que van a hacer en medio de ello? Porque eso es lo que va a determinar su futuro. Es lo que va a determinar si salen de la crisis o continúan en la crisis. Y lo peor de todo es, y salen y tienen la victoria, o no solamente se quedan en la misma situación, pero se quedan sin esperanza porque dejan a Dios de lado. Por eso cuando la crisis toca la puerta de nuestras vidas y de nuestras familias, la única opción más asertiva y que logrará darnos un final feliz es poner nuestra confianza en Dios. Es lo único que nos va a dar la certeza que a pesar del momento difícil que podamos estar enfrentando, es que vamos a salir no solamente de la dificultad, sino que vamos a poder llegar al otro lado en victoria. Vamos a tener un final diferente de lo que estamos evidenciando. Porque cuando decidimos poner nuestra esperanza en Dios, a pesar de lo que vemos o experimentamos, no solo podremos tener la fuerza para pasar en medio de la prueba, sino que además tendremos la esperanza que todo será pasajero, porque Dios nos dará un futuro maravilloso. Y es lo que tenemos que tener presente. Aunque vengan las pruebas, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no solamente saldremos de la dificultad, sino que tendremos un futuro mucho mejor de lo que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Amén. Y esto es porque es importante saber que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Por eso dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el plan, son los pensamientos que todo el tiempo tiene Dios para con cada uno de nosotros. Y a pesar de las cosas que podamos estar evidenciando, a pesar de las crisis, ese plan se cumplirá si ponemos nuestra confianza solamente en Dios. Amén. Pero además de la crisis que vivimos, y a pesar de las cosas que podamos estar evidenciando, eso no es lo que determina el final de nuestras vidas. No es lo que va a guiar y a decirnos qué va a pasar con nosotros, porque sencillamente las pruebas y las crisis solo son cosas pasajeras, cosas que se interponen en nuestro camino, pero que podremos salir adelante y tener la victoria siempre y cuando pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que lo va a hacer posible. Algo que quiero que nosotros entendamos, porque cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, en ese momento pensamos que no hay posibilidad alguna de salir de la situación. Los pensamientos que llegan a nuestra vida es: esto es muy difícil de soportar. Quizás es muy complicado salir de la misma situación. Quizás es imposible tener un mejor futuro y nos va a tocar vivir la misma situación todos los días hasta que partamos de esta tierra. Esos suelen ser los pensamientos que agobian nuestra vida mientras estamos en medio de la crisis. Pero algo que quiero que nosotros entendamos, y es que esa crisis, ese problema no es para siempre. Es algo pasajero. Pero siempre y cuando pongamos nuestra confianza en el único que tiene el poder de eliminar lo que está pasando y darnos un futuro mejor, de darnos la esperanza de que esto pasará y podremos salir adelante y podremos tener un futuro como Él ya lo planeó para nuestras vidas, pero también para nuestras familias. Amén.
El mejor ejemplo y el que más me asombra y el que más me llama la atención, pero que es de gran impacto para mi vida, es la vida de Job. Se dice que Job, en la Biblia nos dice, era un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que era intachable. Y en los primeros capítulos, en los primeros 2 capítulos, Dios mismo es el que da testimonio de Job, de lo recto que era delante de él. Pero en ese momento se presenta Satanás, diablo, delante de Dios y le dice que este hombre no iba a seguir siendo íntegro, no iba a seguir siendo temeroso de Dios si llegaba una crisis a su vida, en pocas palabras. Le estaba diciendo a Dios, si tú le quitas el cerco de protección que tiene Job y llega la calamidad, en pocas palabras, a su vida, él no va a seguir siendo la misma persona. Él va a cambiar porque la crisis lo va a transformar y va a dejar de temer a Dios. Entonces, en pocas palabras, Dios le da permiso y Satanás lo que hace es quitarle los hijos porque mueren en un momento dado. Toda su familia pereció en un solo día. Y no solamente esto, sino que adicional a eso, todos los enseres, todas las cosas que tenía, sus cosas materiales también fueron destruidas. Todas las cosas económicas que para ellos eran en ese momento, todo el ganado también pereció. En un momento dado, en un día, Job quedó prácticamente en la calle y sin familia. Y dice la Biblia que a pesar de esto, no pecó Job porque no le atribuyó despropósito a Dios alguno, sino que él adoró a Dios en medio de la crisis, en medio de la prueba. Lo único que hizo Job fue adorar a Dios, porque llegó a la conclusión y dijo, Dios dio, pero si Dios quita, de igual forma, si da o quita, Dios es el Dios a quien se debe adorar y a quien se debe temer. A esta conclusión llegó Job. Y no contando con esto, también le vino otra prueba difícil, y es que una enfermedad de la cabeza a los pies lo tocó, que hasta sus propios amigos, cuando lo vieron, se estremecieron de horror por lo que estaba viviendo Job. Y a pesar de eso, dice la Biblia, Job no pecó ni con sus palabras, porque no le echó la culpa, podríamos decirlo así, a Dios por lo que estaba pasando. Y durante mucho tiempo, dicen los expertos, los que son estudiosos de la Biblia, que pasaron meses en la misma situación. No fueron días, fueron meses con la enfermedad que atormentaba su vida. Y no solamente esto, sino que sus propios amigos lo culpaban de que por su culpa era que le había llegado lo que estaba pasando. Pero a pesar de todo, Job se mantuvo firme confiando en el Señor y nos dice al final del libro de Job que Dios le devuelve no solamente la salud, sino que le retribuyó al doble de lo que Job había tenido al principio, de lo que había perdido. Dios le devolvió al doble y le dio un futuro maravilloso, y él tuvo al doble de todo lo que tenía y también el doble de hijos que también había perdido en ese momento. Porque cuando alguien pone la confianza en Dios, no importa la gran crisis o la gran tormenta que pueda estar pasando, porque al final siempre será mejor, porque al final no solamente Dios lo sacará de la crisis, sino que también le dará un futuro maravilloso y traerá retribución, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos y a quien nosotros adoramos. Amén. Ese es ese Dios maravilloso quien está con nosotros y a quien debemos poner la confianza pese a la situación que podamos estar evidenciando. Pero lamentablemente, hoy en día no es así. Llega la enfermedad y lo que hacemos es enojarnos con Dios, o nos alejamos de Dios y no ponemos nuestra confianza en Él. Muchas veces quizás llega una recesión económica para nuestra familia y lo que hacemos es enojarnos con Dios y nos alejamos de Él y ni siquiera oramos ni vamos a la iglesia.
porque pensamos que el Dios es el culpable de todo. Pero créanme que si nosotros abordamos la situación de esa forma, no vamos a lograr absolutamente nada. Pero si confiamos en Dios, vamos no solamente a salir de la dificultad, sino que vamos a ver un futuro diferente en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. José, un hombre íntegro también delante de la presencia del Señor. El Señor le había dicho a José que iba a ponerlo por encima aún de su familia. Pero él no contaba que durante casi 12 años aproximadamente iban a venir momentos de dificultad. Porque no solamente sus hermanos lo quisieron matar. Al no matarlo, lo que hicieron fue venderlo a Egipto. Allí empezó a trabajar o a servir en la casa de Potifar, pero la esposa de este hombre lo seduce y él no accede y lo que hace es calumniarlo y esto provoca que vaya a la cárcel. Un hombre que era íntegro llegó a la cárcel. ¿Era justo? No era justo, pero estábamos pasando por momentos difíciles. Y allí en la cárcel vivió momentos de dificultad. Pero en algún momento el Señor le dio sueños a Faraón de lo que iba a pasar con Egipto durante 14 años más adelante. Pero no hubo ninguno que pudiera darle el significado a estos sueños, sino solamente José. Cuando José sale, le da el significado, el Señor lo promueve, lo sacó de la esclavitud, de la cárcel y lo puso como gobernador de Egipto. Y no solamente esto, preservó la vida de muchos egipcios y la vida también de su familia, porque el Señor estaba con José. Y podríamos decir que José no fue íntegro, quizás porque le vinieron cosas. No, lo que pasa es que en el mundo, dice la Biblia, tendremos aflicción, pero que confiemos porque Dios ya ha vencido el mundo. Y José sabía que las circunstancias no iba a determinar ni quién era Dios, ni lo que iba a pasar con su vida y tampoco con su familia. Y a pesar de esos momentos difíciles, el final de José fue de bendición. Y no solamente para él, sino también para su familia. Porque puso la confianza en Dios. Porque se mantuvo firme en Dios. Porque confió en Dios en todo momento. Y hasta el final permaneció firme en él. Y esto provocó que su final no fuera sino de bendición y de victoria total para él. Y David, que se le consideró como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, el dulce cantor de Israel, en un momento llegó y dice la Biblia que los amalecitas en el campamento en Siclag habían devastado todo y se habían llevado cautivos a todas las familias. Esto provocó que todos los que estaban alrededor quisieran matar literalmente a David por lo que estaba pasando. En ese momento de angustia, David, lo que dice la Biblia es que se fortaleció en Dios y buscó consejo del Señor, y el Señor le dijo: ve y persíguelos, porque yo no solamente te voy a la victoria, sino que vas a traer a salvo a todos. Y eso fue lo que hizo David, y no hubo ninguno que pereciera, y el Señor le dio la victoria a David a pesar de las cosas que estaba pasando. David no se imaginaba que iba a llegar ese momento de dificultad, pero él sí supo hacer algo en medio de esa dificultad, y es fortalecerse en Dios, confiar en su Dios, a quien él adoraba y a quien él servía, y esto provocó que le diera a Dios la victoria. La crisis no duró, fue pasajera, pero el final fue dichoso para David y para su familia. Amén. Por eso, cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios, vamos a recibir esas nuevas fuerzas que necesitamos para continuar, y que Dios nos va a dar la victoria que necesitamos. Por eso dice la Biblia: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. En momentos de la crisis, si nosotros confiamos en Dios, esas nuevas fuerzas vendrán para nuestras vidas, para continuar, pasar en medio de la prueba y llegar a la victoria, así como pasó con David, porque se fortaleció en Dios. ¿Para qué?
para tener la victoria, para salir de la dificultad y tener ese futuro que él necesitaba tener en ese momento. Por cualquier lado que miremos la palabra de Dios, el destino, el final de aquellos que confían en el Señor es de bendición, a pesar de las crisis que enfrentaron en algún momento de su vida. Por tal razón vale la pena poner toda nuestra vida en las manos de Dios, porque seremos vencedores. Seremos más que vencedores cuando confiamos en el Señor. Amén. Pero también necesitamos que nunca se nos olvide que Dios es quien está con nosotros, ya que no solamente nos prometió que iba a estar para siempre con cada uno de nosotros, sino que además Él es quien pelea por nosotros y que no importa lo que suceda, Él siempre estará allí para ayudarnos y darnos la victoria. Por eso dice Isaías: por tanto no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Cuando pasamos por las crisis, no es que Dios esté ausente o es que Dios nos haya abandonado. Lo que pasa es que es un momento que estamos evidenciando de dificultad, pero eso no significa que Dios no vaya a estar con nosotros. Él mismo estará con nosotros, peleará por nosotros, pero nos dará la victoria, siempre y cuando pongamos nuestra confianza plenamente en Él, porque cuando ponemos nuestra confianza en Él, nunca seremos defraudados, pero sí seremos grandemente bendecidos. Amén. Por eso, en todo momento, Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos. Y aún más, en medio de la prueba, Dios estará peleando por nosotros para darnos el futuro y la victoria que tanto necesitamos. Amén. Y quizás no podemos evitar que vengan las crisis a nuestras vidas. Eso es imposible, evitar los problemas. Quizás no tengamos el poder para vencer. Quizás no podamos evitar pasar por esos momentos de angustia, pero sí sé que lo único que sí podemos hacer es confiar en nuestro Dios. Él no solo es el Todopoderoso, sino que siempre estará allí para ayudarnos en el momento de la dificultad, sacarnos de la adversidad y darnos la victoria que tanto necesitamos. Amén. En todo momento, amada familia, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. En todo momento necesitamos confiar en aquel que todo lo puede. Y esto es algo que continuamente vemos en los salmos. Confianza en nuestro Dios. Es lo único que tenemos por seguro. Es lo único que nos va a ayudar a salir de lo que estamos viviendo, pero también nos va a dar un futuro maravilloso. Y quiero leerles un salmo, porque David estaba pasando por momentos de dificultad, persecución. El enemigo estaba afrentándolo, estaba sobre él, y él en ese momento estaba en momentos de gran angustia. Pero lo que escribe y lo que hace David es lo que nosotros debemos hacer en esos momentos de dificultad. Dice el Salmo 56: Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen, a toda hora me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de noche ni de día. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Se ponen a espiarme y a hacer planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos. Dios mío, enójate con mis enemigos y ponlos en vergüenza. No los dejes escapar. Anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Cuando yo te pido ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, mi Dios, que cuento con tu apoyo. Confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, Señor, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás.
Yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Esto es lo que David experimentó. Pero lo más sorprendente que David hizo fue, y en todo momento dice: confío en ti, mi Dios. He puesto mi confianza en ti porque yo sé que tú me vas a ayudar, que tú escucharás mi oración y mi clamor. Y esto fue lo que le ayudó a salir de la dificultad. Esto fue lo que le ayudó a tener victoria. Esto fue lo que le ayudó a salir del momento difícil que estaba pasando David en ese momento. Porque confió en Dios en todo momento. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, amada familia. No podemos evitar los problemas, pero cuando lleguen las dificultades, lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en aquel que todo lo puede, en aquel que nos va a dar la victoria. Y algo que deben grabarse en su corazón es que las crisis no son para siempre. Los tormentos, las dificultades no son para siempre. Es algo momentáneo, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Amén. Por eso, amada iglesia, si quizás estás pasando por momentos difíciles, que la crisis económica llegó a tu vida, la enfermedad, la dificultad en el hogar, o estás pasando por momentos de incertidumbre, lo único que podemos y tenemos por seguridad que hacer es poner nuestra confianza en Dios. En momentos de crisis y dolor, lo único que nos va a fortalecer, lo único que nos va a ayudar a salir adelante y darnos la victoria es poner toda nuestra vida y confianza en el único que todo lo puede, y esto es en Cristo Jesús. Si quizás hoy estás evidenciando una tormenta en tu vida, solo confía en Dios, porque Él subirá a tu barca y la tormenta se va a acabar. Lo único que tú necesitas es confiar en Dios, porque Él vendrá en tu ayuda. Se acabará la tormenta, pero te dará un futuro, ese maravilloso futuro que ya Dios planeó para contigo y con toda tu familia. Así que por más momentos difíciles que vivamos, por más crisis que estemos pasando, si aún llegan pruebas sin previo aviso, lo único que podemos hacer y saber es que Dios lo va a hacer todo por nosotros, que en Él lo tenemos todo, que en Dios podremos estar seguros y que al final de todo vendrá la victoria y Dios nos dará más de lo que nos imaginamos o creemos. Así que hoy vine a decirles que en momentos de crisis lo único que debemos hacer es confiar en Dios Todopoderoso. Es la única solución segura que tenemos en nuestras vidas. Es lo único que nos va a ayudar a salir adelante y nos va a dar un futuro maravilloso. No es que nunca vayamos a pasar momentos difíciles. Lo que debemos hacer es que en cualquier circunstancia en nuestra vida pongamos nuestra confianza en Dios, que en Él lo tenemos absolutamente todo. Amén. Así que hoy quiero que oremos, porque quizás hoy estamos pasando momentos difíciles, pero quiero que oremos al Señor, porque a Él le gusta que confiemos en Él. A Él le gusta que a pesar de los temores le digamos: Señor, yo confío en ti, yo sé que voy a salir de esta, sé que voy a salir y voy a tener la victoria. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Hoy quizás estamos pasando por momentos de crisis, Señor. Quizás estamos pasando por momentos de dificultad en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Quizás la economía, Señor, está hoy carente en nuestras vidas. La enfermedad está ahí en nuestros cuerpos. La familia, Señor, se está destruyendo quizás.
Pero hoy, Señor, entiendo que lo único que debo hacer es poner solo mi confianza en ti. Lo único que puedo hacer y que sé que es lo mejor para mí y para mi familia es poner toda mi vida y mi confianza en aquel que todo lo puede. Por eso hoy te digo, Señor, que no importa la crisis que estoy pasando, yo confío en ti. Yo pongo mi confianza solamente en ti, Señor, porque sé que tú estás conmigo. Sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú te levantarás. Sé que tú pelearás por mí. Sé que tú obrarás a favor nuestro. Y sé que tú nos darás la victoria. Sé que nos vas a dar, Señor, un final maravilloso, porque tus planes son de bienestar para cada uno de nosotros. Perdónanos por los momentos que hemos desconfiado de ti, porque quizás muchas veces ponemos nuestra confianza en algo pasajero, porque quizás nos hemos afanado y desesperado, Señor. Pero hoy queremos poner nuestra confianza solamente en ti, porque sé que lo que estoy viviendo no es para siempre, porque viene el final de la aflicción, viene el final del tormento, viene el final de la dificultad. Y llegará la victoria, llegará ese final maravilloso, ese plan que ya decretaste para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.